No sé si fue la curiosidad, el ego, o solo las ganas de tener algo interesante que publicar. Tal vez fue todo eso junto. Pero lo que hice esa tarde de mayo me costó más de lo que jamás imaginé. Yo soy Daniel, tengo 24 años y vivo en Nezahualcóyotl, en la colonia Las Águilas. Como muchos aquí, trabajo en lo que puedo. Diseño gráfico freelance, arreglos de celulares, edición de video, lo que caiga. Paso mucho tiempo en casa, entre la computadora y la azotea. Me gusta grabar cosas con el dron que compré de segunda, editar clips con música, jugar a ser youtuber. Nadie me sigue mucho, pero es mi desahogo. Aquella tarde, estaba lavando ropa en la azotea. Era jueves, escuché un ruido seco, como petardos, y luego gritos. Me asomé. A 3 calles, frente a una miscelánea, 2 camionetas estaban detenidas en doble fila. Vi gente corriendo, luego vi a uno caer. Fue ahí cuando supe que no eran petardos, eran disparos. No fue una balacera larga, tal vez duró unos 20 segundos, pero bastó para que todo se paralizara. Las camionetas arrancaron a toda velocidad, y el silencio quedó flotando, solo interrumpido por un perro que ladraba desde algún patio. Saqué mi celular y revisé el video que había grabado casi sin pensar. No se veía con mucha nitidez, pero sí se distinguían las siluetas, los gritos, el momento del disparo. Era fuerte, impactante, real, y lo subí. Le puse filtro sepia, le bajé el volumen, lo edité como si fuera un clip de nota roja, con un título provocador. Así se vive en Neza. Esto pasó a las 4:20, ya ni salir se puede. Lo subí a mi cuenta de TikTok y a Twitter. Pensé que no pasaría de unas cuantas vistas. Ni siquiera puse etiquetas ni mi nombre, pero en menos de una hora ya tenía más de 5,000 reproducciones. Una página local lo descargó y lo subió también. Luego otra, y luego otra. Para las 7 de la noche, el video ya había salido en una cuenta de noticias del Estado de México. Las redes lo estaban vomitando por todos lados. Y yo me sentía extraño, no orgulloso ni asustado, solo nervioso. Como si hubiera jugado a algo que no terminaba de entender. No se me ocurrió borrarlo. Esa fue mi primera pendejada. Al día siguiente, desperté con más notificaciones de lo normal. La mayoría eran vistas y compartidos, pero entre ellas, había una mención rara. Una cuenta sin foto, con apenas 2 seguidores, que me puso un comentario. El que graba, paga. No me espanté, no al principio. Lo borré. Pensé que era un troll, alguien queriendo llamar la atención. Luego vino otro. ¿Crees que no sabemos dónde estás? Y uno más. ¿Te gusta grabar desde la azotea, verdad? Ahí sí me entró el frío. Revisé mi perfil. Me di cuenta que entre mis publicaciones anteriores tenía fotos desde la azotea de mi casa y una selfie con el letrero de la papelería de la esquina. Idiota. Todo estaba ahí. Puse privada la cuenta. Borré el video. Quité mis fotos. Pero ya era tarde. Ese sábado por la noche, me fui con mis amigos al parque del cruce de Adolfo López Mateos. Jugamos un rato fútbol rápido, tomamos chelas, me reí, como si no pasara nada. Les conté lo del video, como quien cuenta una anécdota graciosa. Nada más no digas que lo grabaste tú, me dijo uno de ellos. Mira que en esa no se juega. Y yo solo me reí, como imbécil. A las 11:40, les dije que ya me iba. Me subí a mi bici y tomé la calle principal. Iba escuchando música. Fue justo al llegar a la esquina de mi cuadra cuando todo se volvió negro. Un coche se atravesó, sentí el golpe seco, me jalaron, y ya no supe más. No sé cuánto tiempo pasó. Lo siguiente que recuerdo es que desperté en un terreno baldío, junto a una reja oxidada. Estaba amarrado de manos, con la boca reseca, la cabeza palpitando. Tenía sangre seca en el labio, y las costillas me dolían al respirar. Frente a mí había un tipo, encapuchado, de complexión gruesa. No hablaba. Solo me miraba. Luego llegó otro, más delgado, con tatuajes en las manos y un cigarro en la boca. ¿Te gusta grabar?, me preguntó. No respondí. Me dio una cachetada seca, sin odio, como quien empuja una puerta. Luego se agachó frente a mí y me miró. Mira, pinche mocoso, esto no es la tele, no es el pinche TikTok. Aquí las cosas se manejan en silencio, ¿sí me entiendes? Asentí. Ya sabemos quién eres, dónde vives, quién es tu jefa, el gordito que vive contigo, tu hermanita que va en primaria, todo, estás en una lista. Mi garganta se cerró. ¿Quieres seguir vivo? Asentí otra vez, con los ojos llenos de miedo. Entonces aprende algo, no te metas. Se levantó, le dijo algo al encapuchado. Me soltaron las manos, me empujaron, caí al piso de tierra.
Luego, una bolsa negra me cubrió la cara. No sé cuánto tiempo estuve así. Solo escuchaba ruidos, pasos, voces lejanas. Luego otra vez oscuridad. Desperté en la banqueta, a 2 cuadras de mi casa. Eran las 4:10 de la madrugada. Me dolía todo. No tenía cartera, celular ni zapatos. Apenas podía caminar. Entré como pude. Mi mamá estaba dormida. No la desperté. Me metí al baño. Me miré en el espejo. Tenía un ojo morado, la nariz sangrada, un diente flojo. No lloré. Me senté en el piso de la regadera y me quedé ahí hasta que salió el sol. No lo denuncié. No se lo conté a nadie, ni a mis amigos, ni a mi familia. Solo borré todo lo que tenía en redes. Me salí de todas las cuentas. Cambié número. Me desaparecí por un rato. Las noticias siguieron saliendo. Otra balacera, otra ejecución, otra captura. Pero ya no era asunto mío. Aprendí que grabar no siempre es informar. A veces es asomarse a un abismo que te traga si no sabes guardar silencio. Ahora ya no subo nada. Ni historias, ni fotos, ni memes. El miedo se me metió en la piel. Y desde entonces, cada vez que escucho un ruido seco allá afuera, me quedo quieto. Porque aquí, en Nesa, a veces lo peor no es lo que se ve, sino lo que ya sabe dónde vives. Me llamo Rafael Patiño, tengo 48 años, y por más de 2 décadas he tenido un negocio de autopartes sobre la Avenida Central, en Ecatepec. Heredé el local de mi papá, que empezó vendiendo rines usados en un puesto de lámina que él mismo soldó con unos compadres. A mí me tocó levantar las paredes, meter vitrinas y llenar estantes. Era una vida dura, pero honesta, hasta que dejó de serlo. Hasta que un día cualquiera, sin avisar, me cruzó de frente el infierno. Era un miércoles normal, eso pensé. Llegué a las 9:20 de la mañana, como todos los días. Mi hijo menor, Emilio, estaba en casa con mi esposa, enfermo de gripe. Mi hija mayor ya no vivía con nosotros. Yo abrí el local solo, subí la cortina y empecé a acomodar los espejos, los faros y los sensores de reversa que vendíamos. Me había llegado mercancía nueva el día anterior y tenía la ilusión de un buen fin de semana. Eran como las 11 cuando llegaron. 2 sujetos. No entraron de inmediato. Se quedaron afuera, en la banqueta, como quien espera que alguien salga. Uno era flaco, alto, con la barba rala y unas botas cafés llenas de tierra. El otro más bajo, corpulento, con una chamarra negra que parecía recién sacada de un tianguis. No tenían pinta de clientes. ¿Qué se les ofrece?, pregunté desde el mostrador. El alto se metió las manos en las bolsas del pantalón y se acercó, despacio. Buenos días, jefe. Venimos a hablar de algo importante. Algo de seguridad. ¿De qué seguridad? La de usted, la del negocio. Mire, aquí la situación está complicada. Hay muchos robos, incendios, hasta secuestros. Pero nosotros estamos echando el ojo para que eso no pase. El otro, el de la chamarra negra, se metió al local sin pedir permiso. Miró todo como si fuera suyo. Tocó una caja de bujías. Luego vio mi celular sobre el mostrador. ¿Es tuyo?, preguntó. Sí, no lo toque. Tranquilo, patrón. Estamos hablando bien, ¿no? El alto intervino. Nomás venimos a ofrecerle un servicio, una cuota semanal para que siga trabajando sin problemas. Todos los de la zona ya le entraron. ¿Cuánto?, pregunté sin pensar. 5,000 a la semana. Me reí. Fue más por nervio que por burla. 5,000, eso es casi lo que gano en 2. El de la chamarra negra sonrió. Pues hay 2 formas, o lo ve como una pérdida, o como una inversión. Nosotros no queremos problemas. Ni yo, pero no tengo para pagar eso. Consíguelo, mañana venimos a ver si ya recapacitó. Se fueron sin decir más. Ese día cerré antes de tiempo. Me senté solo, detrás del mostrador, sin prender la luz. Solo escuchaba los claxones de la avenida, los motores de los microbuses y la vocecita de los que vendían dulces y cigarros. Por primera vez desde que mi padre murió, sentí miedo de estar ahí, miedo de mi propio negocio. Llegué a casa con la mirada clavada en el volante. Mi esposa, Clara, me vio raro. ¿Pasó algo? Unos tipos vinieron a pedir cuota. Ella palideció. ¿Y qué vas a hacer? Nada, no pienso pagarles ni un peso. Esa noche no dormí. A las 3:50 de la madrugada, me despertó un estruendo seco, como una explosión. Pensé que era una llanta en la calle, pero segundos después sonó el celular. Era don Jacinto, el panadero de al lado del local.
Don Rafa, le balearon el negocio, tiene los cristales hechos trizas. Me vestí en menos de un minuto. Llegué en 20. La cortina estaba bajada, pero los disparos atravesaron el metal. 9 hoyos negros, uno en la vitrina, otros en el mostrador. Había vidrios regados, sangre de nadie, y el olor amargo de la pólvora flotando en el aire. La policía llegó una hora después. Me preguntaron si tenía enemigos. Solo los que vinieron ayer, respondí. ¿Tiene cómo identificarlos? No dieron nombres, hicieron su reporte con flojera, tomaron unas fotos, me dijeron que no podían hacer mucho. Esa misma tarde, me llamó un número desconocido. Ya vio que no estamos jugando, dijo la voz. ¿Qué quieren? Ya se lo dijimos. Pague, y esto se acaba. No pague, y va a llorar sangre. Colgué. Mi hijo Emilio tenía fiebre esa noche. No por el susto, sino por el virus. Pero verlo dormido, con la cobija hasta la nariz, me partió. Pensé en lo fácil que sería entrar a casa, si ya sabían dónde vivíamos. Decidí sacarlos. Mandé a Clara y a Emilio a casa de su hermana, en Cuautitlán. Les dije que era por unos días, que los alcanzaría después. Clara entendió sin preguntar. Yo me quedé. Al día siguiente, volví a abrir. No llegó ningún cliente. Solo miradas. La noticia se había corrido rápido. Don Rafa, el de las autopartes, el que no quiso pagar, ya estaba marcado. A las 5:15, vi la misma chamarra negra cruzar la banqueta del frente. No se detuvo, solo pasó caminando lento. Me miró. Yo no lo miré. Cerré una hora después, sudando frío. Me fui directo al MP de nuevo. ¿No tiene video?, preguntaron. Tengo una cámara vieja, pero no graba, solo muestra en vivo. Entonces no sirve como prueba. ¿Y si me matan? El agente se encogió de hombros. Denunció. Ya hizo lo suyo. Pero sin más, no podemos actuar. Salí sin esperanza. Esa noche no dormí. Al día siguiente, imprimí un letrero. Cerrado, hasta nuevo aviso. No abrí. No fui. Me fui al Tianguis de las Américas, a vender algunas piezas. Lo poco que pude sacar de lo que quedaba. Pensé en huir. Pero entonces, una tarde, sonó el teléfono. Era Sergio, un cliente de años. También tenía negocio, vendía rines y amortiguadores en San Agustín. Me enteré, dijo. A mí también me cayeron. ¿Y pagaste? No, me uní. ¿A qué? Somos 5. Vamos a defendernos. No es una guerra, Rafa. Es proteger lo que es nuestro. Ven a la junta. No estamos solos. Fui. En una bodega detrás de un taller mecánico nos reunimos. Éramos 6. Sergio, Don Roque, los hermanos Tapia y un joven que vendía estéreos usados. Uno de ellos había sido militar. Aquí el gobierno no hará nada, dijo. Si no vamos a ceder, tenemos que estar preparados. Cámaras, alarmas, rondas, comunicación. Nos organizamos. Cada quien aportó algo. Unos pusieron cámaras nuevas, otros celulares solo para la red de emergencia. Una señora, viuda de un policía, donó un chaleco antibalas. Yo volví a abrir. Al principio, con miedo, pero luego, con dignidad. Cuando los mismos tipos regresaron, porque regresaron, ya no estaban solos contra mí. Esta vez nos esperaban varios vecinos afuera, todos firmes, todos con el celular listo. Uno grababa, otro marcaba al C5. El tipo de la chamarra negra se fue sin hablar. Nunca más volvieron. No sé si fue porque encontraron otra víctima más fácil, o porque entendieron que ahí no iban a poder. Hoy sigo vendiendo, con más canas, menos clientela, pero con el negocio de pie. Mi familia volvió. Emilio ya va a la prepa. Clara duerme tranquila. Y yo también, al menos un poco, porque aprendí algo. En Ecatepec, no se sobrevive con miedo, se sobrevive con comunidad, con gente que dice no, aunque duela, aunque sangres, aunque te amenacen, porque ceder, solo una vez, es perderlo todo. Me llamo Arturo Domínguez, tengo 41 años, una papelería en la colonia Jiménez Cantú, en Ixtapaluca, y una deuda que casi me cuesta la vida. No fue grande, al principio, todo empezó con una impresora, sí. Una maldita impresora nueva que necesitaba para la temporada fuerte de exámenes. Era marzo, y los chamacos estaban sacando copias como si no hubiera mañana. Se me había descompuesto la que tenía, y si no conseguía otra, iba a perder clientes. No quería sacar dinero de la tanda porque ese lo tenía apartado para surtir papelería en mayo. Entonces, un vecino me pasó el contacto. Son prestamistas, pero rápidos. En 20 minutos tienes el dinero. Solo cuida no pasarte con los pagos. Pregunté cuánto cobraban.
Depende, si pagas en una semana, es el 10%, si te tardas, te sube diario. Me sonó como esas casas de empeño con dientes de oro, pero igual marqué. El tipo que contestó se presentó como Carlos, aunque después me enteré de que nunca usan sus nombres reales. Me preguntó cuánto necesitaba. Le dije que 6,000 pesos. Me respondió que por esa cantidad no pedían garantía ni aval. Solo necesitaban una copia del INE, una foto mía frente al local, y que firmara un papel en blanco. Eso último me hizo dudar. ¿Para qué la hoja en blanco? Para respaldar el contrato, patrón. Pero si paga puntual, ni se usa. Necesitaba la impresora. El proveedor solo me la apartaba por 24 horas. Y no quería deberle favores a mi cuñado. Acepté. Vinieron dos tipos. Jóvenes. Uno usaba una gorra de los Yankees. El otro lentes oscuros a pesar de que ya eran casi las 8 de la noche. Me entregaron los 6,000 en billetes arrugados. Algunos de baja denominación. Pagos diarios, 420, dijo uno, mientras me extendía un calendario de cobros tachado con pluma azul. ¿Diarios? Sí, patrón. Sábado y domingo también, sin retrasos. Hice la cuenta mental. En 2 semanas estaría pagando más de 8,000, pero ya estaba hecho. Al día siguiente, compré la impresora. Me fue bien. La semana arrancó con mucha chamba, copias, engargolados, recargas. Me sentí confiado. Los primeros 5 días pagué sin retraso. Cada tarde venían los mismos dos, en moto. Nunca se bajaban del todo, solo extendían la mano y anotaban algo en una libreta sucia. Pero el lunes siguiente, me enfermé. Nada grave, una gripa mal curada. Pero cerré el local. No pagué ese día. Al siguiente, llegaron 4. 2 en moto y 2 en un Tsuru sin placas. Se bajaron con rapidez, sin saludar. ¿No pagó ayer?, preguntó el de la gorra. Me enfermé. Cierro un día y ya me están mandando más. Esto no es juego. Hoy trae 840, más 100 por retraso. Mañana, si vuelve a fallar, son 1,000. Pagué, pero ese mismo día se descompuso la terminal. Un problema con el internet. Me retrasé con un pedido de papelería. Cuando cerré la caja, apenas tenía lo justo para el siguiente pago. Y luego empezó la pesadilla. El viernes llegaron 6. 2 combates. No de madera, sino de esos metálicos con cinta negra en la empuñadura. El del Tsuru se quedó afuera. Uno se bajó con el rostro cubierto por una pañoleta roja. ¿Nos vas a pagar o ya empezamos con los cristales? Tranquilos, respondí. Solo traigo 300. Mañana les doy el resto. Eso no sirve. Hoy ya debías 1,200. Intenté razonar. No he vendido bien. Denme un día más. Uno se acercó al mostrador y golpeó una libreta con el bate. ¿Quieres que le demos una vuelta a la escuela de tu hijo? Se me fue la voz. ¿Cómo saben? Escuela Héroes de la Independencia, ¿no? Ahí va el niño en la mañana, con su mochilita roja. Me quedé frío. Tenía las manos sudadas. Una gota cayó sobre la caja registradora. No pude responder. Mañana pasamos por 2,000. Si no está, nos cobramos como sea. Se fueron. No dormí. Le pedí a Clara, mi esposa, que no llevara al niño a la escuela. Que se quedaran en casa de su hermana, al menos por unos días. No le expliqué todo, solo le dije que había problemas con la renta. El sábado vendí lo que pude, saqué 1,700, le pedí prestado 100 a don Mateo, el de la tlapalería. Completé, pero cuando llegaron por la tarde, ya no eran 6, eran 8. ¿Crees que esto es un cajero automático? Aquí está el dinero, les dije, extendiendo el sobre. El de la gorra lo agarró, lo pesó en la mano, lo revisó billete por billete. Luego se rió. Hoy ya debías 2,400, cabrón. Pero ayer me dijeron 2,000. Hoy cambió, mañana serán 3,000. Así funciona esto. Uno de ellos aventó un bote con gasolina en la banqueta, cerca del poste. Otro lo encendió con un encendedor naranja. La flama subió rápido. La próxima va directo al local, dijo el de la pañoleta. Y si te escondes, vamos por el niño. Ya no era deuda, era amenaza de muerte. Me fui esa noche con la caja registradora en una mochila y dormí en el piso del cuarto de mi cuñado. Le pedí que me ayudara a sacar a Clara y a mi hijo del municipio. Los mandamos con una tía en Hidalgo. Yo me quedé. No podía abandonar todo. Y fue cuando encontré el grupo. Un cliente que vendía cuadernos por mayoreo me vio mal. Te están chingando los de la moto, ¿verdad? Asentí. A mí me pasó igual. Hay un grupo de apoyo en la zona. Gente que se ha organizado. Al principio dudé, pero fui a la reunión.
En un salón de fiestas cerrado desde pandemia, nos reunimos como 15 locatarios. Todos habían sido extorsionados por los mismos sujetos. Algunos ya habían pagado miles. Otros, como yo, estaban a punto de perder todo. Uno de ellos, abogado, propuso una denuncia colectiva. Otro, exmilitar, ofreció poner cámaras de vigilancia conectadas entre los locales. Y otro más tenía un dron. Esa semana nos organizamos, compartimos horarios, rutas, fotos. Me enseñaron a identificar placas falsas, a detectar motos que daban rondines. Y una tarde, los grabamos, con audio, con rostro. Los entregamos a una organización civil que trabaja con la fiscalía. Me dijeron que no podía haber garantías, pero que si aportábamos más pruebas, se abriría una carpeta sólida. El miércoles siguiente, llegaron a mi local, solo 2. Sigues terco, cabrón. Ya te grabamos, ya están tus placas, ya tenemos testigos. No dijeron nada, solo escupieron al suelo y se fueron. Después de eso, no volvieron. Supe que 3 fueron detenidos una semana después. A los demás, nadie los volvió a ver por la zona. Mi deuda con ellos sigue en algún archivo, pero ya no me pesan en el pecho. Ahora trabajo distinto, me cuido más, me niego a abrir cuentas con extraños, pongo atención a cada sombra que se asoma, pero sigo aquí, con mi familia, con mi papelería, con mi vida, y todo por no rendirme, por decidir que un préstamo de 6,000 pesos no me iba a costar el alma. Me llamo Arturo, tengo 40 años, trabajo como supervisor técnico en una empresa de cableado industrial y llevo más de una década recorriendo carreteras en horarios en los que la ciudad parece dormida. Creí que ya nada me sorprendía, que sabía cómo moverme, cómo evitar broncas, hasta esa noche, hasta que conocí el verdadero terror, no el de las películas, sino el que te hace dudar si volverás a ver a tu familia. Todo empezó un viernes. Teníamos un cierre importante en Pachuca, así que me tocó quedarme revisando una instalación en una bodega de Mineral de la Reforma. Terminé pasada la 1 de la mañana. Ya ni cansado estaba, solo harto. Me subí a mi coche, un Sentra gris modelo 2018, y salí directo a la autopista México-Pachuca. Al principio, todo normal. La carretera estaba vacía, con ese silencio que solo se siente de madrugada. Llevaba música bajita, el aire acondicionado en lo mínimo. Pensaba en mi esposa, en los niños, en que el lunes era el festival de la primaria y no podía fallarles. Pasé el entronque de Tizayuca. Ahí fue cuando noté las luces detrás de mí. Un coche oscuro, tal vez negro o gris. No pude ver bien. Mantenía su distancia, pero no me rebasaba. Lo dejé pasar, pero no lo hizo. Lo sentía detrás, como una sombra que no me dejaba en paz. Intenté acelerar un poco, nada drástico, solo para ver si se quedaba atrás, pero el coche también aceleró. Me puse alerta. Lo primero que pensé fue, tranquilo, puede ser coincidencia, pero en el fondo, ya lo sabía. Algo no estaba bien. Llegando a Ojo de Agua, vi un letrero. Tecámac, salida a 500 metros. No había otro coche en la vía. Solo nosotros 2. Las luces traseras del mío se reflejaban en su cofre. Lo tenía pegado como si fuera a empujarme. Fue cuando pasé la curva del kilómetro 115 que todo se torció. Reduje un poco la velocidad por instinto. La curva lo exigía. Y en ese momento, un segundo auto apareció frente a mí. Salió de la orilla del acotamiento, sin luces. Se me atravesó de golpe, obligándome a frenar con fuerza. El chirrido de las llantas reventó el silencio. No hubo tiempo para pensar. Estaba atrapado. Uno frente, otro atrás. Intenté dar marcha atrás, pero el coche de atrás ya estaba pegado. El de enfrente bajó las luces. 2 tipos salieron. El del copiloto llevaba una capucha. El otro, una gorra con el escudo del América. Pero lo que más me marcó fue lo que tenía en la mano. Un bate de metal. El del coche de atrás también bajó. Golpearon mi ventana. «Bájate, hijo de tu puta madre», gritó uno, dándole un manotazo al cofre. No reaccioné de inmediato. Tenía el motor encendido. Pensé en meter reversa con todo y golpear al de atrás. Pero entonces el de la gorra sacó algo más. No era un bate, era una pistola. «Te bajas o aquí quedas, cabrón». Entonces bajé. No había opciones. Mis piernas temblaban. Me sacaron a jalones. Me tiraron al suelo. Me revisaron los bolsillos. Me quitaron la cartera, el celular, las llaves. Uno de ellos, el más joven, el que me apuntaba, parecía nervioso. El otro, más grande, estaba tranquilo, como si esto lo hiciera cada fin de semana. «¿Quién eres? ¿Qué traes? ¿A dónde vas?», me preguntaron. «Vengo de trabajar»,
No traigo más. Llévense el coche, lo que quieran. Solo no me maten, por favor. Me dieron un golpe con el bate en la espalda. No me lo rompieron, pero dolió. Me pusieron de rodillas frente al auto. ¿Tienes familia, güey? Sí. Esposa. Hijos. ¿Dónde viven? No respondí. El de la pistola se agachó y me puso el cañón en la sien. Si no hablas, los busco. ¿Te vale madre tu familia o qué? Entonces les di mi dirección. No porque fuera idiota, porque vi en sus ojos que si no decía algo, ahí me dejaban. O peor, me desaparecían. Uno de ellos sacó una cámara, un celular viejo. Me grabaron. Dile a tu vieja que no le juegue al valiente, que vas a cooperar, que ya sabes cómo está la movida en Tecámac. Me hicieron decir cosas, que era un comunicado, que agradecía estar vivo, que iba a pagar lo que me pidieran. Yo solo repetía, quería terminar, quería vivir. Luego se fueron. Me dejaron ahí, tirado junto al coche, con la cara sangrada y la espalda ardiendo. Antes de irse, uno me escupió. Vete caminando. En 10 minutos regresamos. Si te vemos todavía aquí, ahora sí te toca. Los vi alejarse por la autopista, rumbo al sur. Los 2 autos se perdieron en la noche. No podía moverme de inmediato. Las piernas no me respondían. Pero después de unos minutos, me levanté, tomé el camino contrario y empecé a caminar, cojeando, hasta encontrar un paradero donde un tráiler estaba estacionado. El chofer me ayudó. Llamamos a la Guardia Nacional. Vinieron, me tomaron declaración, pero lo de siempre, sin placas, sin rostros claros, sin pruebas. Me llevaron a un hospital en Zumpango. Me revisaron, me pusieron una inyección para el dolor. Nada roto, solo moretones y el alma hecha trizas. Perdí el coche, perdí los papeles. Tuve que cambiar de número, mover a mi familia con mis suegros en Ciudad Azteca. No volví a manejar de noche. En las semanas siguientes supe de otros casos, en foros, en redes, en chats de mecánicos. Gente atrapada igual, en el mismo tramo. Gente que no tuvo la suerte que yo tuve. Uno de ellos apareció días después en una barranca. Otro fue hallado con las manos atadas y una bolsa en la cabeza. Yo viví, pero nunca volví a ser el mismo. El miedo ya no es un susto, es algo que se queda, como un zumbido en la oreja, como un reflejo automático al ver luces detrás en la carretera. A veces sueño con esa noche, con la curva, con los 2 autos cerrándome el paso, y despierto empapado en sudor, escuchando mi propia voz en la oscuridad, repitiendo una y otra vez, solo no me maten. Nunca me habían gustado los extraños en la colonia. En San Miguel Xalostoc ya es difícil confiar en los propios vecinos, mucho menos en los que llegan de fuera. Desde que mataron a don Julián por resistirse a un asalto en su tienda, todos en la calle aprendimos a vivir con el miedo gateándonos por la nuca. Candados más gruesos, puertas dobles, rejas arriba del barandal. Pero por más que uno se encierre, hay cosas que se meten por donde menos lo esperas. Ese día fue martes. Tenía el recuerdo porque era mi día de descanso. Me había quedado en casa limpiando la cocina, mientras mi esposo se fue con su hermano a conseguir unas refacciones para el tsuru. Como a las 11 de la mañana tocaron el timbre. Fuerte, impaciente. Salí con el mandil puesto y el recogedor en la mano, pensando que era el del gas. Eran 3 hombres con chaleco gris, con el logotipo del supuesto Sistema de Aguas de Ecatepec. Llevaban una carpeta, una tabla con papeles, y uno de ellos traía casco blanco. Uno joven, uno calvo, y otro gordo que no dejaba de mirar a los lados. El de casco fue el que habló. Buenos días, señora. Venimos de parte del municipio. Estamos haciendo revisión de medidores en toda la calle. Es una brigada de verificación. No se tarda más de 5 minutos. Yo me quedé viendo al que hablaba. El uniforme se veía limpio. Los papeles parecían oficiales. Pero algo en mí no cuadraba. ¿Y por qué no avisaron?, pregunté. Se dejó un comunicado en la esquina, señora, dijo el joven. Es una revisión rutinaria. No se preocupe, no tiene costo ni compromiso. Solo es para asegurar que no haya tomas clandestinas o fallas de presión. Levantó un gafete de plástico que apenas si se leía. Tenía el escudo del municipio. Me miraron los 3, sin sonreír, esperando. Me dio pena. Pensé que tal vez estaba exagerando. Bueno, pero no se tarden, dije, y abrí la reja. Ese fue mi error. Revisaron el medidor. El calvo hizo como que apuntaba números. El joven metió un aparato con una manguera en la toma y lo sacó de inmediato. El gordo no hacía nada, solo miraba hacia dentro de la casa, hacia la sala. Yo me empecé a poner tensa. Señora, dijo el de casco,
Tenemos un pequeño problema. El medidor marca alteraciones. Es posible que alguien haya hecho modificaciones a la red. No estamos diciendo que fue usted, pero necesitamos revisar el resto de la instalación. ¿Cómo que modificaciones? Puede ser un error, pero si no lo revisamos podríamos levantar un acta. Es parte del protocolo. ¿Podemos pasar? Ahí sentí un nudo en el estómago. No, mi esposo no está. Si quieren pueden venir mañana. El calvo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Mire señora, interrumpió el gordo, cruzando ya medio cuerpo hacia adentro. Esto lo hacemos rápido o se va a complicar. Nosotros tenemos que revisar las instalaciones. Si usted se niega, vamos a tener que llamar a verificación legal y ahí ya no hay vuelta atrás. No voy a dejar que pasen, repliqué. No sin que me enseñen una orden o algo más que su palabra. Fue entonces que lo dijo. ¿No quiere que pasemos?, dijo el calvo. ¿Segura? Mira que sabemos que aquí vive usted con su esposo, pero también con su nieto. El niño que va al kinder, ¿no? El que sale a jugar con su triciclo azul. ¿Cómo se llama? Mateo, ¿verdad? Mi sangre se congeló. Ahí entendí todo. No eran de ninguna brigada, ni empleados del agua, ni técnicos del municipio. Eran delincuentes. Usted decide, señora. O nos deja pasar, o vamos a tener que hablar con Mateo, a ver si él nos deja entrar, dijo el gordo, con esa voz seca, como quien no tiene prisa. Las manos me temblaban. No sabía si correr, si gritar. La calle estaba vacía. El del pan ya había pasado. El sol quemaba, pero el aire se sentía helado. Solo rápido, dije, abriendo la puerta. Nada más que no tengo nada de valor. Pueden revisar y se van. Buena señora, dijo el calvo. Así no perdemos el tiempo. Entraron como si nada. El primero se fue directo a la cocina. El gordo entró a la recámara. El joven se quedó conmigo, apuntando cosas en una hoja en blanco. Mientras me hacía preguntas sobre el suministro de agua, yo escuchaba ruidos de cajones abriéndose. Lo supe de inmediato. Estaban robando. ¿Qué buscan?, pregunté. Verificamos presión y fuga, señora. ¿Tiene llaves en la azotea? No. ¿Está segura? Yo ya no podía hablar. El miedo me apretaba la garganta. Me asomé a la puerta del cuarto y lo vi. El gordo tenía una mochila y estaba vaciando los cajones. Encontró la caja de joyas de mi suegra, un reloj viejo, algo de efectivo, hasta la alcancía del niño. Cuando quise hablar, él me apuntó con un dedo. Váyase para allá, no se meta. Volví a la sala. El calvo ya hablaba por teléfono. Sí, ya entramos. No hay cámaras, no hay perros. La señora coopera. 10 minutos más y salimos. Quise correr, ir a la calle, pero sabía que si me movía, me iban a golpear, o peor. Luego el joven se me acercó. Mire señora, vamos a ser claros, no vamos a hacerle daño, pero si usted dice algo, si le cuenta a alguien, vamos a regresar. Aquí no hay policía, aquí no hay ayuda. ¿Está claro? Asentí. Vamos a llevar unas cositas. Ya estuvo. Usted sigue su vida. No pasó nada. Mateo no tiene por qué saber de esto. Me mordí el labio. No lloré. No les di ese gusto. Salieron con bolsas negras como si fueran basura. Cerraron la reja. Uno todavía me saludó con la mano. Gracias por su comprensión, señora. Que tenga buen día. Y se fueron. Estuve parada media hora sin moverme. No sabía qué hacer. No podía llamar a nadie. No había visto placas, ni rostros completos. Solo sabía que alguien los había mandado. Que conocían a mi nieto. Que sabían dónde vivíamos. Cuando llegó mi esposo, le conté todo. No quiso ir a la policía. Me dijo que si eran de los que mandan, no serviría de nada. Que mejor hiciéramos como si no pasó. Que no valía la pena poner en riesgo a Mateo. Esa noche no dormimos. Y la siguiente, tampoco. A la semana, supe que no fui la única. Que en la calle de atrás entraron también. Que en la casa de doña Lupita los amarraron. Que en la de los Martínez los obligaron a firmar un papel falso para pago retroactivo del servicio de agua. Y que nadie dijo nada. Porque en Ecatepec ya no entran con pasamontañas. Entran con chaleco, con portapapeles, con sonrisa. Y cuando los de verdad llegan, ya no sabemos quién es quién. Desde entonces no abro la puerta. Ni al del gas, ni al del censo, ni a los de la basura que no conozco. Nadie pasa, porque hay cosas peores que los ladrones, y son los que llegan con permiso. Me llamo Adriana, tengo 28 años, y vendo ropa por internet desde hace 3. Blusas bordadas, conjuntos de licra colombiana, tenis clon, lo que me deje. Empecé en pandemia, vendiendo por Facebook Marketplace, y me fue tan bien que dejé mi trabajo como recepcionista.
Invertí en un catálogo, una plancha industrial, y creé una página de Instagram que ahora tiene más de 3.000 seguidores. Hago envíos, sí, pero también entregas personales. Me ayuda a ahorrar en paquetería, y muchas clientas prefieren ver la calidad antes de pagar. Siempre acordamos en lugares públicos, paradas de combi, tiendas Oxxo, alguna gasolinera. Me cuido, eso siempre. Hasta que un día, eso no fue suficiente. Fue un lunes de esos flojos, no había vendido casi nada en el fin de semana, y me urgía sacar algo para pagar la luz. Subí historias, promociones, rifas, y entonces, como a las 2 de la tarde, me cayó mensaje por inbox. ¿Tienes aún el conjunto lila, el de tela tipo deportiva, talla mediana? Respondí que sí, era uno de los modelos que más salían. ¿Haces entrega personal? Estoy en Nicolás Romero. Le pregunté zona exacta. Me dijo, Colonia La Libertad, a 5 minutos de la secundaria técnica, frente a la tiendita Los Ramírez. Conozco la zona. No es la más segura, pero tampoco es territorio perdido. Además, decía que era una mujer. Tenía nombre de usuaria, Lupita Style, y una foto de perfil donde se veía con sus hijas. Me ofreció pagarme 100 extras si llegaba antes de las 5. Acepté. Me arreglé rápido, metí el conjunto en una bolsa negra con listón dorado, y salí. Tomé la camioneta de mi hermano, una Explorer vieja con vidrios polarizados. Manejar ahí sola es más seguro que ir en transporte. O eso pensaba. Llegar fue más complicado de lo esperado. Las calles de La Libertad estaban sin pavimentar. Mapas me mandó por rutas distintas cada que se perdía la señal. Las bardas estaban llenas de graffiti, letras gordas, nombres de colonias vecinas, y algunos símbolos que preferí no descifrar. Pasé junto a un campo de fútbol con porterías rotas, y seguí avanzando hasta ver la tiendita Los Ramírez. Me estacioné frente, mandé mensaje, ya llegué, nada. Pasaron 5 minutos, luego 10. Estaba por irme cuando vi a 2 hombres salir de la esquina. Uno tenía una gorra de los Tigres, el otro traía una camiseta rota del América. Caminaban lento, como reconociendo la camioneta. No me gustó. Puse el seguro. En ese momento, otro tipo se paró justo frente al cofre. Tenía un radio en la mano y me hizo seña para que bajara el vidrio. Negué con la cabeza. En ese instante, otro más apareció por el lado del copiloto. Golpeó el cristal con los nudillos. Bájate, rápido. Intenté poner reversa, pero otra camioneta, una Ram roja sin placas, se atravesó en la calle. No tenía salida. Volvieron a golpear la ventana. Con más fuerza. Uno sacó una pistola. Bájate o te trueno aquí mismo. Temblando, apagué el motor. Abrí la puerta. El aire olía a tierra mojada, a plástico quemado. Me hicieron caminar con las manos arriba hasta la Ram. Una mujer abrió la puerta trasera. Usaba una sudadera gris y tenía el cabello recogido. Me miró como si ya supiera todo de mí. Súbete, no hagas pendejadas. Subí. El tipo de la camiseta del América me quitó el celular. La mujer revisó mi bolsa. ¿Eso es lo que ibas a entregar? Sí, el conjunto. No lo quiero. Lo que quiero es saber cuánto tienes. ¿Cómo? ¿Cuánto tienes, estúpida? Nada. No mucho. Traigo 200 en efectivo. Todo lo demás está en el banco. Pues vas a sacar lo que tengas. Y si haces algo raro, te vamos a cortar las uñas con pinzas. Lloré. No grité. Lloré en silencio, como si eso pudiera hacerme invisible. Me hicieron dar mis contraseñas, desbloquear mi app bancaria. Vieron mi saldo, 5.300. Transferencia inmediata. Ordenó la mujer. No puedo. Necesito mi token físico. Entonces vamos por él, y no te pongas lista. Me llevaron en la misma Ram, por calles que no reconocía. Estaban más metidos en la colonia. Pasamos por casas abandonadas, perros flacos, chatarra. En un punto, me bajaron. Había un cuarto con lámina oxidada. Dentro, un colchón viejo y un garrafón sin tapa. Me dejaron ahí con otro tipo, más joven, sin barba, con cara de niño malo y tatuajes en los dedos. Se sentó en un bote y sacó su celular. ¿Sabes por qué te tocó esto? No. Por pendeja. Por confiar. Se paró. Se acercó. Me tomó del rostro. ¿Tienes hijos? No. Mejor. Porque si no pagas, podrías perder algo más. Salió del cuarto. Me dejó ahí como hora y media. Sin celular. Sin reloj. Solo con el sonido de una tele encendida a lo lejos. Perros ladrando y pasos que iban y venían. Regresó la mujer. Me dijo que ya habían revisado mi red social, que sabían dónde vivía. Y también vimos tus mensajes. Hay uno de una tal Claudia. Dice que va a pasar por ti si no contestas. Era mi mejor amiga. ¿Quieres vivir?
Asentí. Entonces te vas a portar bien. Nos vas a depositar 10,000 para esta noche, y otros 10 para mañana. Si no, vas a acabar tirada en un terreno baldío como muchas. No tengo tanto. Vas a tenerlo. Y si no, vas a trabajar para nosotros. Me subieron de nuevo a la camioneta. Me regresaron hasta un Oxxo en la avenida principal. Me dieron mi celular y me dijeron que si hablaba, me iban a encontrar. Yo solo asentí. Caminé directo al interior del Oxxo. Le pedí al cajero que me dejara usar el baño. Me encerré. Mandé mi ubicación a Claudia y escribí: fui secuestrada, llámale a la policía, rápido. No esperé respuesta. Salí corriendo por la puerta trasera del Oxxo, directo a una estación de taxis. Me escondí en el asiento trasero de un Tsuru y le supliqué al chofer que me llevara a casa. Me cobró 300. No le importó. Esa noche, policías tocaron a mi puerta. Claudia los había contactado. Tomaron mi declaración. Me preguntaron si reconocía los rostros. Mostré la cuenta de Instagram. Les di toda la información. Esas cuentas son falsas. Las borran en horas, dijo el agente. Me recomendaron no moverme de casa. Me dieron un número de contacto. Y ya. No arrestaron a nadie. No recuperé mi dinero. No volví a hacer entregas personales. Ahora solo trabajo con prepago y paquetería. Me llegan insultos, quejas, gente que quiere probarse la ropa. No me importa, ya no me arriesgo. En Nicolás Romero, confiar en un pedido es jugar a la ruleta rusa. Y esa vez, me salió bala. Pero viví para contarlo. Me llamo Rubén, y esta historia no es un rumor. No es una exageración, ni un chisme inflado del grupo de vecinos. Es algo que viví, que sufrí, y que me cambió la manera de ver todo. Las fiestas, la confianza, y hasta mi propia familia. Fue en San Vicente Chicoloapan, en una de esas colonias que todavía tienen terrenos baldíos al lado de casas de 2 pisos mal terminadas. Mi sobrino, Diego, se había graduado de la prepa oficial y mis tíos quisieron hacerle fiesta. No tenían mucho dinero, pero sí muchas ganas. Compraron lona, contrataron un sonidero y prepararon barbacoa desde la madrugada. La idea era sencilla: cerrar la calle con permisos del municipio, poner sillas, inflables para los niños y echar trago hasta que el cuerpo aguantara. Yo llegué como a las 5 de la tarde. Era sábado. Llevé a mis hijas y a mi esposa. Los de la cuadra ya estaban ayudando a armar mesas, colgar globos dorados y poner una manta que decía: «Felicidades, Diego». Todo se sentía familiar, alegre. Los niños jugaban con espuma de colores, los adultos ponían cumbias, y los chamacos recién graduados se tomaban fotos con togas de papel. Fue poco después de las 8 cuando empezó a llenarse de más gente. Algunos eran amigos de Diego, otros, conocidos de sus amigos. Nadie revisaba nada. Todos llegaban como en cualquier fiesta de pueblo, con una sonrisa, una chela en la mano y la seguridad de que no pasaría nada. Alguien compartió la ubicación en un grupo de WhatsApp. Lo escuché al pasar cerca del grupo de chavos. Ya se armó la peda en la José María. Caigan todos, hay banda, chelas y DJ. No le di importancia, era lo de siempre. Pero más tarde, supe que eso fue el error. El mensaje se fue de grupo en grupo, y al poco rato, llegaron los extraños. Primero fueron 3, jóvenes, con gorras, lentes oscuros aunque ya era de noche. Caminaron con calma entre los invitados. Se sirvieron platos como si fueran de la familia. Nadie dijo nada. Uno de ellos saludó a Diego. Lo abrazó fuerte, de esos abrazos que no se ven amistosos. Lo vi desde lejos, no me gustó. Luego llegaron más, 2 camionetas, una blanca y otra negra, sin placas. Se estacionaron justo a la vuelta. De ellas bajaron 6, tal vez 7 hombres, algunos con tatuajes visibles, uno con chamarra de piel en pleno calor. Todos armados, no con pistolas chiquitas, no, con cuernos de chivo y radios en el pecho. Se hizo el silencio. El sonidero bajó el volumen sin que nadie se lo dijera. Las risas se apagaron. Los niños dejaron de correr. Todos sabíamos lo que estaba pasando. No eran policías. No era la maña que ves en series. Era real. Y estaban ahí, con nosotros. Uno de ellos caminó directo al frente, levantando la voz. «¿Quién es Diego?». Nadie respondió. El corazón se me fue al estómago. «Dije que quién es Diego», repitió, sacando el arma del pecho. Mi tío, el papá de Diego, se levantó con las manos en alto. «Tranquilos, por favor, es mi hijo». «¿Qué pasó?». El hombre se acercó y lo empujó con fuerza. «Tu hijo se metió donde no debía, le debe al patrón, y esta noche, alguien va a pagar». La madre de Diego gritó.
Algunos niños empezaron a llorar. Vi a mi esposa abrazar a nuestras hijas, temblando. Diego estaba escondido detrás del brincolín. Lo vi, yo lo vi. Estaba blanco, como si hubiera visto a un muerto. Uno de los armados lo detectó, lo señaló. Allí está, párenlo. Y entonces todo se descontroló. Diego corrió, intentó meterse en la casa. Uno de los hombres le disparó a las piernas. El ruido del balazo retumbó como un trueno. Gritaron todos, gritos de mujer, de niños, de ancianos. Mi abuela se desmayó. Diego cayó al suelo, llorando, con sangre escurriendo por el pantalón. Los hombres se acercaron. Uno de ellos pateó a Diego en las costillas. ¿Creíste que no te íbamos a encontrar, pinche escuincle? Lo jaló del cabello. Otro le puso la pistola en la boca. ¿Dónde está el dinero? Diego no hablaba, solo lloraba. ¿Dónde están las motos que te robaste, perro? Ahí entendí todo. Diego se había metido en cosas feas. Había robado, tal vez vendido, tal vez cruzado un límite que ni su familia conocía. Y ahora estaban aquí, cobrando lo que creían suyo, frente a todos, en su fiesta de graduación. Mi tío se arrodilló frente a ellos. Por favor, es un chamaco, no sabía lo que hacía, les pagamos, lo que quieran. El que parecía el jefe lo miró como si fuera un insecto. Luego volteó y nos gritó a todos. Esto les pasa por criar ratas, nadie se mueve hasta que terminemos. Un hombre intentó salir corriendo con su hijo. Le dispararon al aire. Se tiró al suelo gritando. Los armados se quedaron ahí casi una hora. Le tomaron fotos a Diego. Le grabaron videos. Le hicieron decir que era culpable y que pedía perdón al patrón. Después le metieron una cachetada que lo dejó inconsciente. Yo no respiraba. Nadie lo hacía. Y cuando terminaron, se fueron. Así, sin decir más. Subieron a sus camionetas. Se fueron lento, como si supieran que nadie haría nada. Y no lo hicimos. Cuando nos aseguramos de que se habían ido, salimos todos corriendo. Llamamos a una ambulancia. Tardó casi una hora en llegar. Nadie quería venir. La policía llegó 2 horas después. No entraron. Se quedaron en la esquina. Dijeron que ya no había flagrancia, que mejor levantáramos una denuncia al día siguiente. Diego sobrevivió. Le reconstruyeron la pierna, pero quedó mal. No volvió a caminar igual. Mis tíos se mudaron al poco tiempo. La casa se quedó vacía. La manta de la fiesta, rota, estuvo colgada varias semanas hasta que alguien la quitó. La cuadra ya no es la misma. Desde ese día, nadie hace fiestas grandes. Nadie comparte ubicaciones. Nadie se arriesga. Y cada vez que escucho una cumbia en la distancia, cada vez que alguien grita, salud, en una reunión, hay una parte de mí que regresa a esa noche, a ese silencio roto por balas y amenazas. Y pienso que no todos los brindis terminan con alegría, algunos terminan con sangre. Nunca me ha gustado manejar de noche, pero ese día no tenía opción. Salí de Santa Fe pasadas las 12:30. La junta con el cliente se alargó más de lo esperado, y todavía tuve que quedarme a respaldar unos archivos. Iba cansado, hambriento, y con dolor de espalda por haber estado más de 12 horas frente a la computadora. Pero lo único que quería era llegar a casa, a San Mateo Atenco, ducharme y dormirme con el uniforme todavía puesto si era necesario. No tomé la autopista de Cuota. Me fui por la libre, como siempre. La conocía de memoria. Subes por Vasco de Quiroga, pasas por la Marquesa, y luego todo recto hasta Lerma. A esas horas no hay mucho tráfico, pero la oscuridad hace que el camino se sienta más largo, más silencioso. Puse música baja y abrí la ventana para que el aire me mantuviera despierto. Todo marchaba bien, hasta que los vi. Justo al pasar la curva del kilómetro 33, antes de llegar a la zona industrial de Lerma, me encontré con luces intermitentes. 3 hombres con chalecos reflejantes bloqueaban parcialmente el carril con conos naranjas. Una patrulla sin número visible estaba estacionada en diagonal, con las torretas encendidas. 2 más estaban de pie, armados, señalándome para que me detuviera. Lo primero que pensé fue, es un operativo. Lo segundo, qué raro que no haya otro coche detenido. Pero ya no podía echarme para atrás. Frené despacio, bajé la velocidad y me detuve donde me indicaron. Apagué las luces altas, bajé la música. No tenía nada que esconder. Buenas noches, jefe, dije, bajando el vidrio de mi lado. Uno de los hombres se acercó. No llevaba placa visible, ni gafete, solo el uniforme oscuro y un pasamontañas que le cubría la mitad del rostro. Operativo de rutina. ¿Hacia dónde se dirige? A San Mateo Atenco. Vengo de Santa Fe. ¿Trabajo? Sí, soy diseñador.
traigo mi computadora. ¿Puede bajarse, por favor? Eso ya no me gustó, pero obedecí. Saqué mi cartera, mis papeles, mostré licencia, tarjeta de circulación. Otro de los tipos ya estaba revisando las placas del coche con una linterna, como si buscara algo sospechoso. El tercero daba vueltas alrededor, observando el interior. ¿Trae mercancía? No, solo mi mochila. ¿Podemos revisarla? Claro, la abrí yo mismo. Enseñé la laptop, los cables, una libreta de apuntes, todo en orden. No llevaban ni 5 minutos, pero ya sentía el sudor escurriendo por la espalda. No por calor, por incomodidad. Algo en su forma de moverse, en el silencio entre ellos, en lo sincronizado de su vigilancia. Todo olía a trampa. Entonces vino la frase. Está bien, no hay problema. Pero, ¿cómo nos vamos a arreglar? Me quedé callado. Lo miré. Él se acomodó el chaleco y sonrió apenas. ¿Perdón? Pues, para dejarlo ir. Ya sabe cómo es esto. Una cooperación, algo para los tacos, ¿no? Negué con la cabeza. Traigo para la gasolina nada más, y no he hecho nada. La sonrisa se borró. Mire, no se ponga difícil, esto es rápido, 200 y se va. Si no, pues ni modo, vamos a tener que llevarlo. Algo raro debe haber si no quiere cooperar. ¿Llevarme por qué? Por actitud sospechosa, me sentí atrapado. No voy a darles dinero por algo que no hice, dije, y fue entonces que lo hizo. El que revisaba el coche sacó algo del piso del copiloto. No era mío, era una bolsita transparente con un polvo blanco. ¿Y esto? Eso no es mío, grité. Ajá, respondió el que estaba junto a mí, mientras me agarraba del brazo. Ahora sí ya tenemos por qué llevarte. Intenté zafarme. Eso no es mío, ustedes lo pusieron. Fue lo último que dije antes de que el golpe me llegara por la espalda. Caí al piso, con la cara contra el asfalto caliente. Sentí la sangre brotar del pómulo. Otro golpe en las costillas me sacó el aire. Me patearon. Uno me escupió. El del chaleco gritaba cosas que ya no escuchaba claramente. Me esposaron con unas bridas de plástico y me arrastraron hacia el acotamiento. Ahí me dejaron, tirado, con el rostro cubierto de polvo y los oídos zumbando. Sentía la lengua cortada por dentro. Uno de ellos me apuntaba con el arma. Última oportunidad, pendejo. 200 y te vas caminando. Yo no podía hablar, pero giré la cabeza. Les escupí sangre, literal. Eso les bastó. Me quitaron las llaves, arrancaron mi coche, me dejaron ahí, en la orilla, en medio de la madrugada, entre pinos y silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Logré incorporarme como pude, el rostro hinchado, las costillas ardiendo. Caminé desorientado, tambaleándome como borracho, hasta ver luces a lo lejos. Un tráiler se detuvo. El chofer bajó la ventanilla, me vio el rostro y lo entendió todo sin preguntar. ¿Te bajaron? Asentí. Me subió. Me llevó hasta la gasolinera de Lerma. Ahí llamé a mi esposa. No le conté todo, solo le dije que me habían asaltado. Llegó 1 hora después con su hermano. Me abrazó como si hubiera regresado de la guerra. Fui al MP. Puse denuncia. No sirvió. Nadie tenía reporte de operativos en esa zona. Las cámaras estaban fuera de servicio esa noche. Nadie investigó. Nadie me devolvió el coche. Días después, apareció abandonado en una colonia de Sinacantepec, sin estéreo, sin computadora, sin batería, con el asiento lleno de sangre seca. Desde entonces no vuelvo a manejar de noche, aunque me cueste el trabajo, aunque tenga que pedir días libres o buscar hospedaje en la ciudad, porque una vez que te bajan por negarte a cooperar, ya no ves la carretera igual. Y porque en este país, a veces el uniforme más peligroso no es el que se pone, sino el que se finge.